Muy bien, continuando con el tema de las reacciones de vínculo interno, que es un tema que cuesta visualizar, digamos. Una vez que uno se da cuenta cómo vienen las cosas es bastante sencillo. Vamos a continuar. Recordamos primero que habíamos definido estas reacciones de vínculo interno como aquellas fuerzas o pares que aparecían en secciones transversales para mantener el equilibrio, basados en qué? En que si el total de la pieza, de la estructura o de la pieza de máquina estaba en equilibrio, cada parte también debía estarlo. Ese es un problema, digamos, de lógica pura. Veamos un par de casos muy sencillitos. Ya algo de esto habíamos visto. Teníamos una pieza empotrada con una carga vertical hacia abajo, por lo tanto tenía que aparecer una fuerza hacia arriba en el vínculo, como reacción de vínculo, para compensar esta y mantener el equilibrio de fuerzas en el sentido vertical. Pero como estas dos terminan determinando un par, tenía que aparecer también un par igual y contrario. Y en el caso, no le habíamos comentado, pero bueno, es elemental, en el caso de una viga en el cual la fuerza sea directamente en la dirección del eje de la pieza, de la barra, solamente va a haber una fuerza acá de reacción. Estamos empujando, bueno, acá el vínculo reacciona para el otro lado, pero aquí en este caso no aparecería ningún par, porque estas dos no determinan un par porque son colineales. Este es el caso, por ejemplo, de las columnas. Las columnas están verticales y están soportando un peso. Si es un puntal, estará equilibrando un peso de una cubierta que tiene por encima. Ojo, aprovecho para poner este otro modelito acá abajo. No solo las piezas estáticas, las estructuras están sometidas a esos esfuerzos. Una biela, un motor, también está sometida a un esfuerzo de compresión permanentemente. Supongo que si ya han visto algo de motores, lo habrán podido apreciar. Pero si el pistón está subiendo y está comprimiendo la mezcla del aire y el combustible, si es un motor naftero y si es un diésel, estará esperando que venga el inyector, como en este caso, estará comprimiendo el aire. Hay una fuerza hacia abajo que es el aire que resiste esa compresión y eso se transmite a la biela. Y si está en la carrera de expansión, es decir, que los gases aquí ya se han inflamado en la cámara de combustión y está empujando el pistón para abajo, en ese caso la resistencia va a estar en el cigüeñal porque estamos moviendo algo, el eje de una hélice o un compresor o lo que fuera que estamos moviendo. Entonces siempre las bielas trabajan comprimidas. Bien, creo que esto ya aclara el tema, pero nos queda un punto más todavía, algo medio espinoso. ¿Cómo es que aparecen estas fuerzas? ¿Por qué aparecen? En realidad, esa fuerza, que sabemos que tiene que estar, no aparece como una fuerza concentrada única. Aparece como, por ejemplo, en este caso, en cada segmento, en cada centímetro cuadrado aquí de superficie de la sección transversal, van a aparecer pequeñas fuercitas que sumadas me dan esa componente que acá marcamos en verde, que es la que está equilibrando a la fuerza externa en cada una de esas secciones. Son pequeñas fuercitas que sumadas me dan esa que vale tantos kilogramos o newton o toneladas. De la misma manera, tenemos que concebir que cuando aparecen los pares, no siempre aparecen, pero cuando aparecen, se tiene que deber a pequeñas fuercitas que están también trabajando. Por ejemplo, en una sección cualquiera, como esta, lo que vamos a ver en cada elemento de superficie, cada centímetro cuadrado, digamos, burdamente, van a aparecer pequeñas fuercitas tangenciales que sumadas me estarían dando esa fuerza completa, que es la que está equilibrando a las cargas. Pero también tienen que aparecer pequeñas fuercitas
que me estén dando pequeños pares, pequeños momentos, que sumados me tienen que dar el par total. Es decir, que en alguna región de la sección transversal tiene que haber fuercitas hacia afuera, en este ejemplo, y aquí en otra sección, en otro elemento, fuercitas hacia adentro, de modo tal que entre esta fuercita que sale y esta que entre, me estén dando una pequeña cupla que sumada con la cupla de los otros elementos de superficie me van a estar dando finalmente el par total. Es decir, que todo va a suceder de forma tal que van a aparecer en cada elemento de superficie pequeñas fuercitas tangenciales o perpendiculares al elemento de superficie, o sea, en la dirección del eje de la pieza, que van a estar dando fuerzas o momentos que son las que, vistas desde afuera, en forma macroscópica, hemos visto como reacciones de vínculo interno. Si tenemos fuerzas solamente en el plano, es decir, que todas las fuerzas activas y reactivas están contenidas en un mismo plano, las posibilidades que tenemos entonces, resumiendo, de tener estas reacciones de vínculo interno se reducen a fuerzas verticales, digamos, pues son en correspondencia con las gravitatorias. Por supuesto podría haber fuerzas horizontales, pero digamos fuerzas en el plano en la dirección de la carga, fuerzas perpendiculares y pares que sabemos que individualmente van a ser fuercitas que salen y que entran sobre la pieza, que pinchan y tiran, digamos, que son las que van a estar generando los pares. Es decir, eso es una concepción que tenemos que manejar, porque más adelante vamos a necesitar poder visualizarlas y determinarlas, calcularlas, para ver si el material realmente puede resistir o no. ¿Qué nombre le damos a estas? Las fuerzas transversales, fíjense que es como si estuviéramos cortando un queso con un cuchillo o con una tijera, entonces las llamamos esfuerzos de corte. Es decir, toda vez que encontremos fuerzas en el plano de la sección, sean verticales o horizontales, como sea, las vamos a llamar esfuerzos de corte. Al que tiene la dirección, aquella resultante de fuerzas que tenga la fuerza de dirección del eje axial, como son perpendiculares a la sección transversal, la vamos a llamar esfuerzo normal. A la suma de todas esas pequeñas, la vamos a llamar esfuerzo normal. Y en cuanto al par, que aparece, que ya hemos visto, lo vamos a llamar flexor. ¿Por qué? Par flexor o momento flexor. ¿Por qué lo vamos a llamar así? Porque el efecto que tiene sobre la pieza, fíjense, es a curvarla, a flexarla. Es decir, tanto en el caso que habíamos visto de la viga, del andamio con una carga, el efecto del andamio sobre el material que se deforma, más o menos, es una curvatura, es decir, se ha flexado la pieza. Lo mismo en el caso de la ménsula, que es evidente, eso lo pueden comprobar con una regla de plástico, en cualquiera de los dos casos, van a ver que aparece una curvatura. Esa curvatura es una flexión, por lo tanto al momento le llamamos flexor. Vamos a ver algo más. Habíamos visto el caso ya, en el cual tenemos una fuerza vertical, podemos tener algunas horizontales y agregadas, y van a aparecer entonces las reacciones de vínculo externo, son las que tradicionalmente venimos marcando en rojo. Ahora bien, si empezamos a juntar lo que hemos visto de esas secciones, equilibrio en secciones intermedias, con el equilibrio total, vamos a ver que podríamos llegar a concebir, representar todas las fuercitas que aparecen en esas reacciones de vínculo interno, en cada una de las infinitas secciones transversales de la pieza.
Por supuesto, en la práctica podemos saber que podemos simplificar esto y llegar a representarlas sin tener que tomarnos el trabajo de calcular infinitas veces en distintas secciones transversales. Sería una forma de lograrlo, pero una forma bastante torpe, digamos, burda de hacerlo, porque implica demasiado trabajo. Hay que aplicar un poco más la inteligencia y poder llegar a resolverlo con un poco más de comodidad, que eso ya lo vamos a ver en la práctica. Pero lo que sí es interesante ver es que vamos a encontrar que aparecen representaciones, tal como esta, para este caso, es decir, la fuerza esta, la estaríamos viendo que aparece con una equilibrante que va a ser siempre el mismo valor, y el momento, que como hemos visto que dependía de la distancia entre el extremo y las distintas secciones, va a ir aumentando en forma lineal. Ahora, introduzcamos otra noción. Supongamos que ponemos una carga distribuida, si la cadena está estática, ponemos un montón de cajas de pesos, de elementos que están uno al lado del otro y que todos pesan lo mismo. Eso me estaría dando un diagrama de fuerza que se llama distribuida sobre la línea. Ese diagrama de fuerza distribuida va a ser que a medida que vamos analizando distintas secciones transversales, nos vamos a encontrar con una variante respecto de este otro caso. Ahora la fuerza se va incrementando. Si aquí no hay ninguna fuerza concentrada, arrancamos de cero, pero a medida que nos vamos metiendo, vamos viendo que empieza a crecer cuánta carga tenemos acumulada, es decir, cuántas cajas tenemos, cuántas resmas de papel apiladas tenemos ahí, lo que fuera, cajas de rublemanes. Todo eso se va a ir incrementando. Muy bien, quiere decir entonces que la fuerza transversal que equilibra hasta llegar a esta máxima total va a ir aumentando en forma lineal. ¿Por qué? Porque cada centímetro que íbamos avanzando en la estructura, cada vez íbamos teniendo un poquito más de carga. El momento ahora va a aumentar en forma cuadrática. ¿Por qué? Porque a medida que voy aumentando la distancia, va aumentando linealmente el valor de la fuerza, pero también va aumentando el brazo de palanca entre dos fuerzas. Por lo tanto, al ir aumentando la fuerza linealmente y aumentando el brazo de palanca linealmente, el producto de una fuerza por una distancia, que las dos varían linealmente, va a ir variando en forma cuadrática. Esto me da una pauta matemática bastante interesante. Fíjense, donde aquí teníamos esto constante, aquí tenemos una variación lineal. Y donde aquí tenemos una variación lineal, aquí tenemos una variación cuadrática. Es decir, que hay una relación matemática entre este diagrama, digamos, de esfuerzos transversales o de corte y los momentos flexores, de que uno es la integral del otro, o si lo vemos para el otro lado, el diagrama de corte vendría a ser la derivada del diagrama de momentos. Aquí también la derivada de la función lineal es un valor constante. También habría una relación, eso lo vamos a ver después con algún ejemplo, entre este diagrama y el diagrama de fuerzas aplicadas, porque donde no tengo nada aquí tengo un valor constante. O sea, la derivada de una constante es 0. Y aquí tengo una función lineal. La derivada vendría a ser el diagrama de cargas distribuidas, que es una constante. Es decir, fíjese que pasamos de una función de segundo grado a una de primero y a una constante, como derivada de la de primero. Esos son conceptos que, bien entendidos y bien aplicados, nos sirven para determinar correctamente los diagramas, estos que llamamos diagramas de esfuerzos característicos o diagramas de características, para no hablar tanto.
¿Para qué son importantes? Porque cuando tenemos una estructura cualquiera, una pieza de máquina o una estructura de ingeniería civil, que está sometida a esfuerzos, necesitamos saber dónde, en qué sección transversal ocurren los esfuerzos mayores, porque esos esfuerzos mayores son los que van a determinar cuánto material hay que poner para que la pieza resista. Es decir, es un problema finalmente de resistencia de materiales, pero todo esto que corresponde a estática es algo fundamental, manejarlo bien para no equivocarnos al momento de tener que hacer los esfuerzos, los cálculos correspondientes para diseñar una estructura, o bien si la estructura ya está, es existente, hasta dónde la podemos cargar sin peligro de que haya un accidente. Muy bien, con esto más o menos redondeamos el tema, lo vamos a completar después ya con ejercicios numéricos.